El día de hoy vamos a revisar la clase de líquidos y electrolitos dentro de la semana de ácido base. Entonces, para poder entender un poco lo que corresponde a todos esos medicamentos que ustedes conocen como soluciones salinas, lactato de Ringer, sueros, etcétera, tenemos que primero entender y conocer cómo es la composición de los líquidos dentro de nuestro cuerpo antes de llegar al siguiente paso de la conformación de estas soluciones. Entonces, tenemos por un lado que todo lo que entra debe salir del cuerpo de una forma homogénea, una forma equitativa. Entonces, ¿a través de qué mecanismos nosotros ganamos líquidos? Pues obviamente a través de la comida y la bebida, que equivale aproximadamente a 2.2 litros al día. Un porcentaje mucho menor a este, como pueden ustedes observar, depende del metabolismo de las células. Acuérdense que dentro de nuestro cuerpo tenemos toda la cadena de fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs, entre otras cosas. Entonces necesitamos, obviamente, un metabolismo adicional. Y esto también consume energía y también consume moléculas de agua. Entonces, ese metabolismo de la célula equivale aproximadamente a 300 mililitros al día, dando un total de 2.5 litros al día como ingesta, como ganancia neta de agua. Sin embargo, por el otro lado tenemos la pérdida, todo lo que sale, todo lo que se excreta del cuerpo, y esto obviamente va a depender muchísimo de algunos mecanismos de donde se elimina líquidos, como es la piel y los pulmones, conocido como las pérdidas insensibles de agua. Esto más o menos equivale a unos 900 mililitros al día, casi un litro, ¿sí? Pero por donde más perdemos o excretamos mayor cantidad de líquidos es a través de la orina. Entonces, ¿cuánto sale por la orina de un promedio al día? Aproximadamente 1.5 litros. Y un porcentaje muchísimo menor equivale a las heces. En las heces también sale agua. No es tanto como en la orina, obviamente, pero tiene un valor de 100 mililitros al día. Entonces, ustedes pueden observar que hay una ingesta de aproximadamente, como promedio, ¿no? Puede ser más, puede ser menos de 2.5 litros al día y una excreta igual. Entonces, el balance va a ser cero. Es decir, todo lo que ingresa debe salir, obviamente, porque nada debe retenerse. Sin embargo, hay enfermedades en las cuales esto no sucede. ¿En qué situaciones lo que ingresa no sale de la misma forma? ¿Cómo se conoce eso en el cuerpo? Insuficiencia renal o un edema que se empieza a acumular. Sí, edemas. Acuérdense que todo lo que conlleva retención de líquidos se llegan a acumularse en diferentes partes del intersticio, etcétera, y puede provocar edemas, acumulación de líquido, ¿sí? Y eso pues ya es una situación que compromete la vida de la gente, sea edema pulmonar, edema periférico, edema de origen cardiogénico, renal, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el líquido que nosotros podemos ingerir no es solamente agua, sino también tienen algunos componentes adicionales. Entonces, en una persona promedio de aproximadamente unos 70 kilos, tenemos aproximadamente que el 60% de nuestro cuerpo está conformado de agua. Entonces, el 60% de este 70% está conformado en litros, aproximadamente unos 42 litros en el cuerpo humano. Obviamente todo ese contenido no está dado necesariamente en un solo compartimento, sino que se divide, acuérdense del líquido extracelular y del líquido intracelular. El líquido extracelular está conformado o subdividido por el plasma y por el líquido intersticial. Esto, sobre todo el plasma, es muy pequeñito, miren, aproximadamente da 3 litros como composición en este compartimento. En el intersticio existe un poco más de 11 litros, dando un total de 14. Todo esto conforma el líquido extracelular. Y miren quién interviene acá, todos los vasos linfáticos. Acuérdense que estos vasos linfáticos ayudan
a que el contenido extra o adicional de líquidos dentro de los compartimentos pues no se acumulen y pueda también ser drenado. Hay una membrana celular, ¿sí?, que permite el paso también o el intercambio o el equilibrio entre los líquidos y da el paso hacia la zona interior, que es el líquido intracelular. Y esto equivale a aproximadamente a 28 litros en esos 42 litros de una persona de 70 kilos. Entonces, mire que tenemos más en el líquido intracelular que en el extracelular. ¿Por qué creen que es necesario que estos líquidos estén así y no estén al revés? Es decir, que haya más líquidos en el extra que en el intracelular. ¿Alguien tal vez sabe esa parte? ¿O por qué creen o por qué se imaginan de que debe existir esta conformación? A ver, Byron, ¿qué te imaginas que puede suceder? O sea, ¿por qué hay más intracelular? Ajá, Intracelular. Para el metabolismo de las células, para que tenga un correcto metabolismo de las células. correcto. El metabolismo de las células necesitan obviamente agua también para su funcionamiento normal. En la parte intersticial quizás no necesites tanto volumen, pero lo tienes. Y en el plasma, pues obviamente hablamos de volumen circulante efectivo. Cuando veamos la parte de shock, vamos a entender de que este plasma, dentro del mismo existe el volumen efectivo circulatorio, en el cual va a ser necesario para las funciones vitales como volumen sistólico y gasto cardíaco, ¿sí? Sin embargo, aún así, esto no condiciona mayor cantidad de líquido respecto al intracelular, que sí necesita, pues obviamente, para sus funciones vitales. Y miren, aquí tenemos la conformación de todos los electrolitos o todos los cationes y los aniones. Acuérdense que un catión importantísimo dentro del líquido extracelular, pues va a ser el sodio, ¿sí? Otro va a ser el cloro. Sin embargo, este es un anión. Y en menor cantidad, pues el bicarbonato, entre otras sustancias. Entonces, ¿cuál es el ion más representativo dentro del líquido extracelular? El sodio, ¿sí? Acuérdense que el sodio es un catión porque tiene cargas positivas. El anión, como en este caso el cloro, que está en el extracelular también de forma considerable, pues tiene cargas negativas. Entonces, cuando alguien les pregunte cuál es la diferencia entre cationes y aniones, ustedes tienen que decir la diferencia es la polaridad, es decir, unos son positivos y otros son con cargas negativas. Extracelular, sodio, carga positiva. Y miren, en el intracelular interviene otro catión representativo, que es el potasio. Es un catión por sus cargas positivas. Por otro lado, tenemos algunos fosfatos o aniones orgánicos, como vemos aquí, y las proteínas, que también son aniones, porque las proteínas, sobre todo la alumina, tienen cargas negativas. Y miren que las proteínas, a pesar de que a veces no se las toma mucho en cuenta, pueden intervenir en este balance dentro de los dos compartimentos. Tanto las proteínas que están ahí, las globulinas, la albúmina, entre otras, pueden determinar mucho el equilibrio ácido-base dentro de un paciente o una persona. Va a depender muchísimo de la selectividad y va a depender también mucho de los otros aniones que puedan existir, como el bicarbonato, para que la brecha se amplíe o se reduzca dependiendo de las necesidades metabólicas. Hablamos de acidosis o alcalosis dependiendo de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos tener valores normales de si tratamos de extraer una muestra a nivel del plasma y vamos a observar algunos valores característicos en sangre para tratar de determinar pues si mi paciente está con alto sodio, bajo potasio, alto potasio, entre otros. Y es importante que ustedes interpreten este gráfico que está en Gaiton y llama la atención sobre todo los cambios que aparentemente puedan existir en todos los iones o todas las sustancias que se encuentran en él. Si ustedes hacen una reflexión de toda esta gráfica, se van a tomar el tiempo de leer cada uno, probablemente van a encontrar que hay mucha variabilidad de un soluto y de otro. A la final, todo esto se traduce en una osmolaridad, ¿sí? Ya vamos a ver ese concepto, en lo cual, pues todos estos compuestos se van a unir, van a generar una presión,
van a generar una polaridad o una osmolaridad y van a determinar qué compartimento pues tiene mayor cantidad de solutos o menor cantidad de solutos. Sin embargo, todos estos van a estar dentro de un mismo, de una misma, de un mismo principio, que es tratar de equilibrar, ¿sí?, sustancias y líquidos dentro de los compartimentos. Eso se llama homeostasis, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden aquí ver, y este gráfico es importantísimo porque en algún momento les va a ayudar a interpretar el equilibrio ácido-base. Va a depender mucho de los cationes y los aniones. Y miren el bicarbonato, acuérdense si ustedes hacen un análisis del equilibrio ácido-base con Henderson-Hasselbalch, van a encontrar de que los dos componentes principales o determinantes va a ser el CO2 y el bicarbonato. Y el bicarbonato probablemente tenga algunas consideraciones importantes porque este bicarbonato puede aumentar en la sangre o puede disminuir no solamente por la ganancia o por la pérdida de hidrogeniones, que es el concepto básico de Henderson-Hasselbalch, sino también de algo que le puede estar causando que se reduzca o aumente. Miren cómo las proteínas están cercanas al bicarbonato y pueden causar que se reduzca el bicarbonato. Miren cómo el cloro, que también está cerca, puede causar reducción del bicarbonato. Por lo tanto, puede existir acidosis hiperclorémica o una acidosis por una elevación de las proteínas. Todo esto puede alterar el bicarbonato, no solamente un concepto general como lo dice Henderson-Hasselbalch. Entonces, ¿cómo se llama todo esto que les estamos diciendo? Que pueden existir otros componentes, cuerpos cetónicos, todo puede alterar el equilibrio ácido-base. Todo esto viene en relación a el principio físico-químico de Stewart. Entonces, en el EVA yo les puse un libro de unos gráficos en donde les explica, ¿sí?, a través de estos componentes que se conoce como un Gambelgrama, ¿sí?, dentro de los cationes y aniones, para entender cómo es el equilibrio dentro de una solución o dentro del cuerpo de todos estos compuestos. Y cada uno va a influir en el ácido, en el equilibrio ácido-base de nuestro cuerpo. Todo tiene mucho, mucho peso, ¿sí? Y ustedes van a tratar de diferenciarlos porque no es necesariamente fácil de entender, pero sí que si tengo un desequilibrio para acidosis o alcalosis, probablemente haya mucha influencia de los aniones que podemos observar aquí, tanto el cloro como las proteínas, como diversos fosfatos o sustancias no medibles, como por ejemplo los cuerpos cetónicos. Por eso en un paciente con diabetes mellitus con una descompensación, por ejemplo una cetoacidosis diabética, este bicarbonato disminuye en la sangre, se hace mucho más corto porque hay unos aniones a este nivel no medibles, como son los cuerpos cetónicos, el metabolismo de la glucosa, que puede estar disminuyendo el pH. Por eso se conoce como cetoacidosis diabética. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Si está clara esa parte. De forma general lo entendieron. Sí, doc. Ya. Entonces vamos a tratar de comprender conceptos que para ustedes son básicos antes de poder hablar de líquidos y electrolitos en el cuerpo. ¿Ya? Alguien que me diga cuáles son estos conceptos, o si no los voy llamando uno por uno. A ver, Evelyn, ¿qué es la ósmosis? Ósmosis se refiere a el paso de agua de un lugar donde hay bastantes solutos a otro donde hay menos, con la finalidad de eh, como que equilibrarlos. Ya, el concepto en sí hay que afinarlo, está bien, pero no es de menos a más. Bueno, sí puede ser de menos a más.
Básicamente el concepto de ósmosis es el movimiento, acuérdate, movimiento de agua, agua, ósmosis, agua, a través de una membrana, como puedes observar aquí, semipermeable, de un lugar de menor concentración de solutos, a un lugar de mayor concentración de solutos. Es el concepto de ósmosis. Y eso, como tú bien mencionaste, tiene la finalidad de mantener un equilibrio entre los compartimentos que vimos hace un momento. Dentro de esta parte del movimiento del agua, estos solutos, ¿sí? Tienen algunas características y en el cuerpo tienen unos nombres que nosotros llamamos moles, osmoles, ¿sí? A ver, Byron, tú mismo, ¿qué es mol y osmol? A ver, osmol no sé qué sea, pero la mol es como para medir o sea, es una medida que, ay, no sé cómo explicar. O sea, mide como la, 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 como cuánta de esa cantidad hay. Ajá, es un número de moléculas, es el número de Exacto, moléculas. Y la osmol ya no sé. ya bueno. Verás, esta parte es necesario que entendamos un poco porque a veces piensan que es lo mismo molaridad o moles que osmolaridad. Entonces, siempre va a cambiar el concepto y esto tiene mucho que ver a nivel obviamente de biología molecular. Entonces, y también de bioquímica. Entonces, nosotros tenemos que entender muy bien las diferencias entre esto de aquí y esto de aquí. Número de moléculas disueltas en la solución hace referencia a los moles que pueden existir y siempre ustedes van a encontrar de que su expresión va a ser en gramos. ¿Por qué? Porque se suma el peso molecular de cada ion. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de que un mol por litro de cloruro de sodio, ¿sí? Va a ser la suma del peso molecular del sodio, que es 23 gramos, más el peso molecular del cloro, que es 35.5 gramos, y te va a dar una solución, un molar de cloruro de sodio de 58.5 gramos por litro de solución. Ya vamos a ver para qué sirve entender este tipo de cosas. La osmolaridad, bueno, no la osmolaridad, el osmol, ¿sí? Es el número de partículas libres que van a encontrarse en la solución. Y eso básicamente va a ser como un número grande, un número mayor, ¿sí? Por ejemplo, miren como aquí, como que divide la molécula de cloruro de sodio. El cloruro es un osmol, el sodio es otro osmol. Si hablamos de osmoles dentro de una solución, podemos decir que el cloruro de sodio está conformado por dos osmoles, cloro y sodio, dos iones, ¿sí? Miren cómo cambia. Con molaridad tiene mucho que ver el peso molecular de cada componente y osmol es el número de partículas. Ya no habla de moléculas como tal, sino de partículas libres, que es como que algo mucho mayor, mucho macro, ¿sí? Y eso pues podemos entender de esta forma. ¿Para qué sirve esto? Hay que recordar que dentro de esto que acabamos de ver de ósmosis, de movimientos del agua dentro de un compartimento, existe la famosa presión osmótica. Y es la presión, aunque parezca uno diga, bueno, la presión que debe ejercer el agua. Bueno, no necesariamente es la presión que debe ejercer el agua, sino es la presión que se opone al flujo de agua. Ese es el concepto, parece algo contradictorio. Sin embargo, todas esas moléculas, como pudimos observar en el concepto, cloro, sodio, podemos también tener bicarbonato, potasio, entre otras, pero sobre todo estas que tienen una alta osmolaridad, pueden provocar que la presión osmótica cambie o que se oponga al fluido dentro de los compartimentos. Es decir, va a tratar de que el flujo que vaya de un lado al otro no sea tan excesivo dependiendo de la esmolaridad de cada componente. Entonces, la presión osmótica va a depender muchísimo, ¿sí? Va a depender muchísimo de estos osmoles que se van a encontrar disueltos en esta solución. Cada uno va a dar una presión osmótica mayor, una presión osmótica menor. Y claro, un osmol
va a dar una presión osmótica de aproximadamente 19.3 milímetros de mercurio de presión. Si tenemos 2 moléculas o 2 osmoles, probablemente sea el doble. Es decir, mientras mayor presión osmótica, mayor impedimento de influjo de agua dentro de los compartimentos. Eso es el concepto de presión osmótica. Y si queremos entender también cuáles son todas estas otras variables que a lo mejor ustedes pueden confundirse, pues vamos a tener que repasarlas muy bien porque esto nos va a hacer entender cómo está conformado las células dentro del cuerpo, ¿sí? Ya sabemos que existe lo extra e intracelular con una membrana semipermeable. ¿Semipermeable a qué? A lo mejor a solutos que no van a tratar de pasar de forma rápida o de forma fácil, como el sodio, el cloro, glucosa, entre otros. Y eso va a depender mucho de cómo está conformado, ¿sí? Todos esos solutos dentro de los compartimentos. Entonces aquí vienen los conceptos de osmolaridad y tonicidad. La osmolaridad, ¿sí? Traten de no confundirse con estos términos, refiere a la concentración que se expresa en osmoles por kilogramo de agua. ¿Ya? Acuérdense de este concepto, o concentración que se expresa en osmoles por kilo de agua. Ese es el concepto de osmolalidad. Y su unidad funcional van a ser los osmoles, como vimos en un momento. La osmolaridad, con R, ya cambia un poco. El concepto es netamente la concentración que se expresa en osmoles, ya no por kilo de agua, sino por litro de solución. Entonces, ¿para qué me sirve entender estas dos diferencias? Pues miren aquí lo que viene, la temperatura. La osmolaridad, ¿sí? Con referente a la osmolaridad, parecen iguales. Parece que todo es lo mismo, solamente que cambia kilo de agua, litro de solución. Sin embargo, la osmolaridad tiende a ser mucho más termolábil, es decir, con cambios bruscos de temperatura, probablemente la osmolaridad sea mayor o cambie de un rato al otro. Y eso obviamente impida a alguna persona, pues, medirle de forma continua la osmolaridad. En términos generales, podemos medir la osmolaridad, no va a cambiar por la temperatura, pero la osmolaridad sí nos va a cambiar de forma continua este valor de osmoles por litro de solución. ¿Y qué es la tonicidad? Ese término, a veces como ustedes a lo mejor algún momento van a estudiarlo a profundidad, o a lo mejor les dieron, la osmolaridad y la tonicidad no es lo mismo jamás, pero están bien interrelacionados entre sí. Porque miren, yo puedo medir la osmolaridad, yo puedo medir la osmolaridad, puedo medir todo esto en sangre, con todo lo que conllevan las fórmulas, etcétera. Pero la tonicidad yo no la puedo medir, no se mide, es imposible medirla. Sin embargo, el concepto de la tonicidad, acuérdense que hay algo que cambia el tono, la conformación de un compuesto. Es decir, si yo cambio mi tono, hacerlo más amplio o más corto, dependerá mucho de, obviamente, todo lo que está ahí en esa célula. Entonces, el concepto de tonicidad es la capacidad de un fluido extracelular de crear un gradiente osmótico, ¿sí? Gradiente osmótico que hará que el agua entre o salga del compartimento intracelular. Claro, no puede medirse y no tiene unidades. ¿Cómo yo puedo interpretar este tipo de cosas? ¿Cómo yo puedo entender? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Tenemos una célula, ¿sí? Digamos que este es el compartimento que está intracelular y todos los solutos que se encuentran a su alrededor. ¿Sí ven? Hay un equilibrio. Ustedes pueden aquí ver estas flechitas negras. ¿Sí ven? Estos son los solutos. Y miren cómo los mismos solutos, ¿sí? En la misma proporción se encuentran dentro de la célula. Por lo tanto, el compartimento extracelular y el compartimento intracelular va a tener la misma cantidad de solutos. Por lo tanto, la célula no cambia su conformación, sigue siendo igual que
los otros compartimentos. Eso se conoce como solución isotónica. Iso quiere decir igual que afuera que adentro. ¿Ya? No hay cambios. La célula está normal, a pesar de que haya solutos en la parte de afuera. No pasa nada. Todo está equilibrado. ¿Qué pasa si yo tengo, en cambio, una célula? Miren cómo está totalmente retraída. Y miren cómo hay mayor cantidad de solutos en la parte de afuera. ¿Se acuerdan del término de ósmosis que había mencionado Evelyn? Bien dijo el término. Es el paso de líquidos desde un área de menor concentración a un área de mayor concentración. Por lo tanto, ¿cómo creen que el agua se está moviendo en este dibujo que dice solución hipertónica? ¿De dónde a dónde sale? ¿Cuál es el lado de baja concentración y cuál es el lado de mayor concentración? De la célula al intersticio, bueno, al espacio extracelular. Exacto. Entonces, miren cómo la célula, que era así bonita, gordita, normal, que también tiene líquido en su interior, de repente se topa con un estado extracelular con muchos solutos, en donde hay mucha concentración de solutos y por lo tanto, por mecanismos osmóticos, toda el agua que está dentro de esta célula detecta de que afuera existe mucha concentración de solutos y saca agua de la célula. Es decir, el área de menor concentración ahora es la célula y de mayor concentración es el espacio extracelular. Por lo tanto, la célula se deshidrata y queda totalmente como una pasa chupada. ¿Sí ven? Totalmente deshidratada. ¿Qué pasa con la tonicidad? El tono de esta célula, ¿sí?, queda expuesta a ser muy alto, porque todo lo que se retrae en términos de tonicidad están muy elevados. Por lo tanto, esta célula está hipertónica, ¿sí? Prácticamente está deshidratada. ¿Qué pasa en el otro lado? Miren cómo está acá. ¿Qué creen que pasó en este lado, en cambio? ¿Cuál es el lado de mayor concentración y el lado de menor concentración? El de mayor concentración es el de la célula y el ¿Ya? menor es el del espacio extracelular. Correcto. Y por lo tanto, el líquido, ¿dónde se llena más? En la ¿O dónde? célula se La hace célula se hace hinchada, exacto, se dematiza. Por lo tanto, la tonicidad, como vimos, cuando la tonicidad, la célula está muy retraída, se eleva. Cuando la célula está muy hinchada, disminuye la tonicidad. Por lo tanto, tenemos una célula hinchada, es decir, es una solución que cambió la conformación de la célula a un estado de hipotonicidad. Y miren, como bien mencionó Renata, todo el extracelular prácticamente es un estado de menor, aparentemente de menor concentración. Y todo fluye hacia adentro de la célula. Esos son los cambios que pueden existir dentro, ¿sí?, dentro de una célula, no solamente como dibujitos para entender, sino en el cuerpo humano. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? El cerebro. Entonces, si yo tengo un estado de hipotonicidad en el cerebro, ¿qué efecto, qué enfermedad voy a tener? ¿O cómo creen que va a estar el cerebro en un estado de hipotonicidad? A ver, Renata, tú mismo, que había mencionado esto, ¿cómo crees que el cerebro, esta célula es una célula del cerebro? Entonces, ¿cómo crees que está el cerebro en estas condiciones de hipotonicidad?
Más grande, no sé. ¿Eso cómo se llama? Cefalomegalia. No, Hidrocefalia, ¿no? eso tiene que ver por otro lado. Edema cerebral. Acuérdense de que todo lo que se hincha acá está en edema cerebral. Ahí, la célula está edematizada y obviamente eso se traduce clínicamente en edema cerebral. Y si queremos ponerle un nombre más fino, hipertensión intracraneal. ¿Sí? Hay mucha cantidad de líquido, hay mucho edema, está muy hinchado el cerebro, porque sus células a lo mejor están en un estado de hipotonicidad o toda su conformación cerebral. ¿Ya? En un estado de solución hipertónica, podríamos decir que el tratamiento de este cerebro hinchado necesita una solución que genere un estado de hipertonicidad. Por lo tanto, hay soluciones, hay líquidos, hay sueros, como quieran llamarlo, que cambian la conformación de esto a esto, para tratar de llevarlo a esto, a isotónico. Para eso nos sirve saber estos conceptos que son muy importantes, porque si vamos a dar solución salina al 0,9 o solución salina al 3%, obviamente tenemos que entender el principio de lo que está pasando. Miren acá otra célula. Hablamos de osmolaridades también, ¿sí? Acuérdense de los cambios que existen dependiendo de kilogramo de agua, litro de solución. Y miren cómo la célula está normal, lo mismo que está afuera, está dentro. La osmolaridad plasmática normal de nuestro cuerpo va de 280 a 290, ¿sí? Acuérdense, miliosmoles por litro. Ese es el concepto de osmolaridad plasmática normal, ¿sí? Si tengo cambios, como ya hemos mencionado, de la osmolaridad y tengo un estado de hipotonicidad, miren cómo la célula está totalmente hinchada. La osmolaridad, ¿cómo creen que va a estar? ¿Alta o baja? Si digo que está hinchado, que hay mayor cantidad de líquido, todos los Baja. solutos, baja. Todos los solutos están prácticamente disueltos, están dispersos. Hay más agua que solutos, ¿ya? Algo así. En cambio, si tengo una célula que está como deshidratada, ¿sí? Miren cómo está chiquitita esta célula y todo el estado de afuera está totalmente hipertónico, ¿sí? Está hiperosmolar. La osmolaridad obviamente va a cambiar y se va a elevar. Entonces, obviamente, con todo esto que estamos hablando, nosotros tenemos algunos líquidos, soluciones que se usan en la práctica clínica para tratar de llevar de un estado de hipotonicidad a hipertonicidad y tratar de corregir todos estos trastornos hidroelectrolíticos dependiendo de qué paciente yo tenga. Ya les mencioné, el edema cerebral, la célula está hinchada, necesito deshincharla. ¿Cómo puedo hacerlo? Le doy una solución con hipertonicidad para tratar de mantener un equilibrio y llegar a la isotonicidad. ¿Ya? ¿Está claro este concepto? Sí, Doc. Ya, listo, listo. Y vamos a entrar un poco ya en la parte de farmacología. Las soluciones pueden tener una osmolaridad muy parecida al plasma, por eso se llaman isoosmolares. Hiperosmolar quiere decir que hay mayor contenido en el compartimento intracelular y posmolar es menor en el compartimento intracelular. Acuérdense de esa parte, la célula hinchada y la célula deshidratada. Ese es el mejor ejemplo para fijar el concepto. Y la tonicidad pues va a depender mucho de estos cambios que puedan existir dentro de la osmolaridad, así como vieron en el gráfico de los frascos. En Guyton te hace una relación súper buena dependiendo del fluido que tú vas a dar. Por ejemplo, miren aquí, estamos en un estado normal en el cuerpo humano y de repente yo añado una solución isotónica como la solución salina al 0,9%.
esta solución que es igualita en conformación a lo que tiene el plasma sanguíneo cada uno de nosotros, no va a causar cambios osmolares, osmóticos y tónicos, porque obviamente tiene el mismo contenido que el plasma. Por lo tanto, si yo le infundo líquido a este paciente, probablemente lo que yo solamente cambie, miren estas líneas discontinuas, es solo el volumen, porque obviamente le voy a dar más líquido. Pero todos los osmoles, toda esta conformación de osmolaridad no va a cambiar absolutamente nada, ¿ya? Se va a mantener sin cambios. ¿Por qué? Porque es una solución igual a la del plasma. Osmoles iguales a la del plasma, sodio en misma proporción igual que el plasma, potasio igual que el plasma, etc. No cambia absolutamente nada. Sin embargo, si yo le doy a esa misma persona una solución de cloruro de sodio al 3%, es decir, una solución hipertónica, ¿cómo puedo interpretar yo este gráfico, Byron? Y la edad hipertónica dice que va a aumentar, obviamente va a aumentar en volumen, por lo que está Ajá, agregando, y va a hacer que aumente la osmolaridad. correcto, perfecto. ¿Y tú mismo, la hipotónica? Igual aumenta en volumen, pero disminuye la osmolaridad. Correcto. En la hipotónica, ¿cómo está la célula? ¿O cómo podría estar la célula? Hinchada, Perfecto. ¿Y en la hipertónica? hecho pasa. Ya, deshidratada. Muy bien. Ya, con que tengan fijo esos conceptos, estamos listos para avanzar. La clasificación de todas estas soluciones va a depender muchísimo, muchísimo, ¿ya? De si tiene más sodio, más potasio, más bicarbonato, etc. Entonces yo puedo tener lo que se conoce como cristaloides, ¿sí? Que dependen de los minerales, sodio, cloro, o también tiene dextrosa, ¿ya? Voy a tener los coloides, puede ser albúmina y gelatinas, que no se utilizan mucho en la práctica actualmente porque se ha determinado que causa insuficiencia renal las gelatinas, ¿sí? Y las soluciones balanceadas. ¿Balanceadas a qué? Son soluciones prácticamente iguales o muy parecidas a la concentración de osmoles en la sangre, en el plasma. También pueden ser cristaloides, también pueden ser coloides. Vamos a ver cada una de estas y para tratar de interpretar un poco por qué tienen esa conformación. Entonces, solución isotónica, las soluciones representativas en este grupo, está cloruro de sodio al 0.9%, o también conocido como solución salina al 0.9%. Y aquí viene algo importantísimo, importantísimo, porque ¿de dónde viene ese 0.9%? ¿Y por qué dicen que es una solución isotónica? Miren aquí las polaridades 308, parecida a la del plasma, parecida. Entonces, dentro de esta parte, para tratar de comprender un poquito esto, vamos a hacer una parte aquí media práctica. Entonces, vamos a ver acá. Esa solución salina tiene 0,9, ¿sí? Por ciento. ¿A qué equivale eso? Podemos decir que 0,9 equivale a 0,9 gramos en 100 mililitros. Sin embargo, las soluciones que normalmente nosotros tenemos mantienen 1000 mililitros, es decir, 1 litro. Por lo tanto, si multiplico 0,9 por 100, ¿sí? Por 1000, perdón, sería 9 gramos, contiene 1 litro de solución. Hasta ahí estamos. Entonces, en una solución salina al 0.9%, voy a hacer que ese 0,9 se convierta en gramos, pero es por 100 mililitros. Y si tengo 1 litro, que la mayoría de soluciones vienen
de 1 litro, pueden venir de 500 ml, de 100, pero lo más utilizado son los 100 mililitros, pues lo multiplico por 1000 y me sale 9 gramos en 1 litro de solución. Muy bien, esa molécula o esta conformación equivale a el contenido de cloruro de sodio. ¿Sí? Este es 0,9, pongámosle acá, cloruro de sodio 9 gramos. Ya, muy bien. ¿Cuánto es el peso molecular? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado el peso molecular del sodio, cloro y del sodio en la gráfica de moles y osmoles? 58.5, o sea, los dos en total. Exacto, correcto. 58,5. ¿Ya? Ese es el peso molecular total entre el cloro y el sodio. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Para yo determinar cuánto es la osmolaridad normalmente de mi solución dentro de los moles o los osmoles que puedan existir, yo voy a hacer una operación que es la división entre 9 gramos para 58,5, que es mi peso molecular. ¿Cuánto me da eso? ¿Alguien le hizo tal vez? ¿Cuánto me da 9 dividido para 58,5? 0.15. Ya. 0.154, ¿ya? Pongámosle así. En el libro nos habla así. ¿Ya? Eso es moles o gramos. Esos son moles por litro, ¿ya? Ahora, esa parte que a veces uno dice, bueno, ya, ¿y eso para qué me sirve? Acuérdense que todo esto tiene un sentido común. Estoy hablando del peso molecular de las dos moléculas, pero que al momento de yo juntarlas, conforma netamente una sola mol. Sin embargo, como podemos observar, el cloro y el sodio van a ser dos osmoles, ya en el término de conceptos. Por ende, esto yo lo debería multiplicar por 2. ¿Cuánto me da esta multiplicación? 0, ¿cuánto me da eso? 0,31. 0,30. 0,38. 38, ya. Moles por litro. Si yo quiero convertir estos moles a osmoles, simplemente, obviamente, multiplico por lo que necesite, en este caso 1000, y voy a tener que esta solución de cloruro de sodio está conformada por 300 miliosmoles por litro de solución. ¿Sí? ¿Entienden ahí esa parte? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguien que se haya perdido, tal vez no entendió o se le confundió un poquito? ¿Por qué multiplico por 2? Como les digo, esta parte del peso molecular hace que el cloruro de sodio se forme como un solo conjunto para términos de análisis de osmolaridad de una solución. Sin embargo, para tú poder dividir luego y tratar de obtener valores reales, multiplicas por cada molécula que conforma esta solución. Entonces, la solución salina está conformada por sodio y cloro. Por lo tanto, son 2 osmoles. Multiplicas el valor que te da el peso molecular de los gramos que tienes conformados en forma general para 2. Es decir, 0.154 moles equivale quizás a solamente un osmol, que puede ser cloro o sodio.
Pero como tienes 2, multiplicas por 2. Y ahí te da la real osmolaridad de la solución. ¿Sí? ¿Están claros ahí? Sí, Ya. Y si tú quieres saber, por ejemplo, porque esto es en moles por litro, y como vimos en el cuerpo quizás no necesites moles, es muy difícil medir. Entonces, para decir, bueno, yo quiero hablar de osmoles, simplemente este valor en moles por litro lo multiplico por 1000. Y esto me da igual 308 miliosmoles, ya no es moles netamente, sino miliosmoles por litro. Entonces, la solución salina tiene 308 miliosmoles por litro. Tú puedes sacar el peso molecular de otras soluciones puedes conocer tú la concentración de todos estos solutos y sacar la osmolaridad dependiendo de el peso molecular de cada una de estas moléculas, ¿sí? Y obviamente, si ya no es al 0.9, capaz que es al 3%, el razonamiento es el mismo. Cloro y sodio va a ser lo mismo, lo que va a cambiar aquí es esto, los gramos que van a existir dentro de una solución. Si yo a lo mejor les pongo aquí 3%, van a ser lo mismo, pero ya no van a ser con 9, sino a lo mejor van a ser con otro valor, ¿ya? Netamente razonamiento. Por ejemplo, si yo digo que tengo una solución al 3%, ¿cuántos gramos en 100 mililitros voy a tener? A ver, Byron, ¿cómo es eso? O sea, le sería 0,3 gramos, dividiría el 3 para el 58, y de ahí, como igual siguen siendo dos moles, le multiplica igual por 2 y ya le salen los miliosmoles por litro. Perfecto. Y si hablo de 3%, ¿crees que esta miliosmolaridad o osmolaridad va a estar más alta o más baja? Te va No a dar el sé, resultado. ya voy a estar ahorita. Pero por simple concepto, gracias. Si te digo que tiene ya no 0,9, sino tengo 3%, el razonamiento está súper bien. 0.9% equivale a 3 gramos, perdón, 3% equivale a 3 gramos en 100 mililitros. Multiplico por 1000 y tengo 30 gramos, por ejemplo. Va a ¿Ya? estar disminuido entonces, ¿Por qué va a estar disminuido? o aumentado. Va a Si estar yo, disminuido porque hay menos concentración de cloruro de sodio en el litro, creo. mm, verás, para probarlo que lo puedas entender un poco mejor, al yo aumentar el porcentaje de mi solución, voy a aumentar la osmolaridad sí o sí. Si haces el cálculo así tal cual, pero con ya no 0,9, sino con 3%, probablemente este valor final te dé 500 y pico miliosmoles por litro. Y 514, por ejemplo, miliosmoles es más que el plasma, que acuérdense que era de 280, 290 o 300, y eso se conoce como hiperosmolaridad. Si en cambio te pongo 0,45%, ¿cómo crees que va a estar esta osmolaridad? Ligeramente aumentado, No, no, no. digo ligeramente disminuido. Como te digo, todo lo que aumenta en porcentajes dentro de la solución, trata de fijar ese concepto. Todo lo que aumente en porcentajes dentro de la solución va a tener aumento de la osmolaridad. Todo lo que esté más bajo de este 0,9 va a ser más baja osmolaridad. Si te digo que 3%, haciendo todo el cálculo, a lo mejor me sale aquí al final 512, 514 miliosmoles por litro. Si yo pongo 0,45, esto está por debajo de 0.9 y probablemente al hacer todo este cálculo
la osmolaridad me salga baja. Hagan ese ejercicio ustedes en la casa y mañana me presentan. Solo no les voy a calificar ni nada. Solo para que se den cuenta cuánto les salió la osmolaridad. Pero sí, o sea, con 0.3 sale 102, o sea, sí está disminuido. No es 0,3, es 3. 3%. Ya, ya. No O estoy sea, no hablando de sería, si es 0, que es 3%, sería el 0.3 gramos y serían 3 gramos en el litro. Entonces sería 3 3 para gramos en el litro. 58. ¿Seguro que eres 3 gramos en el litro? Multiplica 3 por 1000. ¿Cuánto te da? O sea, 3 por 1000, 3000. Ya. No, no. O sea, aquí tienes que tratar de hacer el cálculo, ¿sí? Dentro de, en 100 mililitros, cuánto hay en 1000 litros, o en 1 litro, o 1000 mililitros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es facilito, 0.9 gramos en 100 mililitros. 3%, 3 gramos en 100 mililitros. Haces una regla de 3. Probablemente si yo te digo 500 mililitros, no va a ser lo mismo, ¿sí? Tampoco la concentración del cloruro de sodio en esa solución de 500. Si te digo 250, tal vez cambie la conformación del cloruro de sodio. Así que verán, mañana van a hacer, mañana para mañana van a Ya, hacer. ya. O sea, creo que ahora sí entendí. O sea, el 0.9% serían Ujú. 0.9 gramos en 1000 mililitros, pero en este caso, porque el 3% ya no serían 9 gramos en un litro, sino un Claro, valor no diferente. sería 9 gramos. Claro, no tiene nada que ver el 9 aquí. Este es para este ejercicio, pero en el 3% todo esto cambia. Obviamente no va a ser igual tener 9 gramos que tener a lo mejor 30 o 300 gramos en un litro. Cambia mucho, ¿sí? El peso molecular va a ser el mismo. Este 9 ya no va a ser igual. Aquí va a salir otro número y la división y todo esto quizás cambie y me dé una osmolaridad muy alta. ¿Sí? ¿Entendieron o no? O hacemos el ejercicio con 3. Hagamos el ejercicio con 3 ya. Les voy a decir a ver cómo les sale. Digamos que la solución es del 3%. Tengo 3 gramos en 100 mililitros. ¿Cuántos gramos tendré en 1000 mililitros? ¿Cuánto le sale? 30, doc. Excelente. Ya. 30. Por lo tanto, esta solución de cloruro de sodio al 3% tiene 30 gramos en 1 litro de solución. El peso molecular es el mismo, ¿sí? 58,5 es el mismo. Ahí viene. ¿Cuánto es la osmolaridad de la solución al 3%? Hagan ese cálculo y avísenme ahorita, ¿cuánto le sale? Ahí me salió 1018.66. O sea, ya al final, al total. No, quiero que me deje el valor en miliosmoles por litro. Por eso, 1018. Ya. ¿A alguien le salió otro valor? 0,51.
o 500, Eso es, 0,512. 0,500, eso. ¿Cómo lo hiciste? Van meditando, ya, 30, 58. Hiciste La esto, 30. dividí, ajá, 30 dividido para 58,5 y de ahí me salió ¿Cuánto? 0,512. ¿Seguro? A mí Sí, también sí. me salió eso. Ya, 30 dividido para 58.5. 512. Muy bien. Si hacen por 2, ¿cuánto les sale? 1,02. Y si la multiplicas por 1000, 1025,64. ujú, perfecto. Entonces, diferencias entre estos dos. Esta es una solución que tiene muy parecido al plasma, ¿no? Como pueden ver aquí, 308. 290, 280 tiene el plasma sanguíneo. Es decir, es una solución isosmolar. Es muy parecida a la del plasma. Esta, ¿qué es? Miren, 1025. ¿Será normal tener 1025 de osmolaridad? No, Entonces, ¿cómo se llama esta solución? ¿No sería hipertónico? Hipertónica hiperosmolar. Mucho mejor el concepto de hiperosmolar, porque miren que son osmoles, ¿no? Los que cambian aquí, todos estos. Y si yo les hago con 0,45, probablemente esta osmolaridad sea inferior a 308, a lo mejor 220, 240, ¿sí? ¿Quedó claro esto? ¿Entendieron por qué hicimos esto? Sí quedó claro, Doc. Ya. Para tratar de compartir la pantalla de esto. Miren lo que ustedes hicieron ahora. ¿Se acuerdan que les salió 308? ¿Sí? ¿Se acuerdan? sí, Doc. Miren dónde sale la osmolaridad. Todo lo que, el cálculo que ustedes realizaron, ¿sí? Todo ese cálculo que ustedes habían realizado. ¿Se acuerdan que cuando dividieron los 9 gramos para 58.3, que es el peso molecular, les dio 0,154, pero de una sola molécula? Como es sodio y cloro, son dos, obviamente puedo sumarlas y posteriormente miren el valor que me da, 308. Multiplico por 1000 y me da miliosmoles por litro. La osmolaridad del cloruro de sodio es 0,9%, por lo tanto será de este valor, que es muy parecido al valor que hay en el plasma. Por lo tanto, es una solución isotónica que no genera mayores cambios de tonicidad ni de osmolaridad. Está igual. Miren acá el lactato de Ringer. Es otra solución isotónica con un valor parecido. Imagínense, 273 es muy parecido a lo del plasma. Pero aquí cambia muchísimo. Ya no tengo solamente sodio, tengo sodio, cloro, potasio, calcio, lactato. ¿Sí? En concentraciones muy parecidas a la del plasma. Por lo tanto, esta solución del lactato de Ringer, si hacemos un análisis de cada uno de estos componentes, sobre todo el sodio, que es el que mueve siempre los líquidos, no va a haber cambios mayores, por lo tanto se va a mantener isotónica la célula. ¿Ya? Solamente para mostrarles, miren acá, la solución del cloruro de sodio, miren la osmolaridad, lo que sacamos, 1027. ¿Sí ven?
Ya vamos ahí. Entonces, en el cloruro de sodio, el 0,9, yo voy a tener un aumento del volumen extracelular, como vimos en el gráfico. Acuérdense, en este gráfico de aquí, donde yo le daba al paciente y solo aumentaba el volumen. No hay cambios de osmoles, no hay cambios, ¿ya? Y como aquí dice, el intracelular está igualito, ¿ya? ¿Para qué me sirve? Para resucitación con fluidos. Hay pacientes que están deshidratados, pacientes que están con un choque hipovolémico, con algún estado de shock que necesitan líquidos para mantener una adecuada perfusión de los tejidos. Yo puedo dar solución salina y todo bien. Puedo utilizar como terapia de mantenimiento en un hospital. A lo mejor el paciente está con una diarrea y probablemente el paciente ha perdido mucho líquido por la diarrea y yo le puedo dar a este paciente cloruro de sodio o lactato de Ringer porque son soluciones que son igualitas a la del plasma. No van a haber cambios, ¿sí? Todo va a estar bien y yo lo voy a rehidratar al paciente si lo necesita. Tratamientos de hiponatremia hipovolémica. Acuérdense que hablando del sodio y todos los mecanismos que puedan existir, yo puedo tratar un valor de sodio bajo en la sangre con líquidos para restablecer todo el contenido y llegar a valores normales de sodio, ¿sí? Y cuando yo quiero preparar una inyección, a veces vienen los antibióticos, vienen unos polvitos, y esos polvitos traen una ampolla con un líquido. Ese líquido es solución salina, cloruro de sodio 0,9%, y me sirve para disolver ese antibiótico, hacer una solución y ponerle al paciente de forma intravenosa. Si ven que todas estas funciones me ayudan, una solución que se parezca al plasma, no hay problema, o sea, todo está bien con esta solución. Se usa en todo casi, y van a escuchar, pues ustedes van a ver que en todo se lo utiliza. Pero como todo medicamento, esto también va a tener sus efectos adversos. ¿Cuáles pueden ser? Si decimos que tenemos sodio y cloro, y como les había mencionado en el gráfico de acá, que el cloro puede disminuir el bicarbonato, y acuérdense que el bicarbonato es un buffer, ¿sí? Va a contener todo esto de los hidrogeniones, y si yo disminuyo mi bicarbonato en la sangre, porque el cloro está empujando, hay mayor contenido de cloro en mi sangre, a lo mejor le excedí con soluciones como el cloruro de sodio, ¿qué voy a tener como cambios en el pH? ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis. Y es acidosis por el cloro, porque acuérdense que el cloro está empujando la brecha del bicarbonato. Por lo tanto, voy a tener acidosis hiperclorémica, ¿ya? Y obviamente, si yo al paciente le doy líquidos aquí como resucitación o terapia de mantenimiento con fluidos, y de repente el paciente ya no necesita líquidos, ya no necesita, y le sigo dando líquidos, voy a causarle sobrecarga de líquidos, sobrecarga de volumen, lo cual genera edema, ¿sí? Esos son los riesgos que conlleva mantener líquidos a veces de forma innecesaria. Así que solo debemos dar esto cuando se requiere, ¿ya? En el lactato de Ringer prácticamente es lo mismo, ¿sí? La diferencia es que esta solución no va a tener el mismo contenido de cloro, el mismo contenido de sodio, va a ser un poco más homogéneo, va a tener casi lo mismo que en el plasma, por lo tanto es una solución balanceada, un poquito más balanceada. Y los cambios mínimos que puedan existir entre los compartimentos, pues va a ser casi imperceptible, ¿ya? No va a haber mayores riesgos. Y obviamente las indicaciones van a ser casi las mismas, ¿sí? Sin embargo, podríamos generar sobrecarga de volumen nuevamente, porque si le doy líquido cuando no necesita, voy a hincharlo al paciente. Y obviamente, acuérdense que aquí hay lactato, ¿sí? Y el lactato, en una persona como cada uno de ustedes sin ninguna enfermedad, al yo introducir una solución con lactato, probablemente eso se metabolice muy rápido y no tenga ningún problema, todo esté bien. Pero de repente, acuérdense que el metabolismo del lactato tiene un principio hepático y renal, y de pronto este lactato que yo le introduzco al paciente se acumula en el hígado. Por lo tanto, genera metabolismos
anaerobios en algunas circunstancias y el paciente puede generar hipercalemias. También porque el potasio puede salir de la célula. Entonces, pues, tener en cuenta que el lactato de Ringer también es una solución balanceada isotónica, pero que también tiene sus riesgos cuando no escojo bien al paciente que dar. Sin embargo, las dos son las más usadas en la práctica clínica. Miren una solución hipotónica, la dextrosa. La dextrosa, miren la osmolaridad que tiene, mucho menor a la del plasma, ¿sí? Y aquí llama la atención algo. La dextrosa al 10%, miren que la osmolaridad es de 505. ¿Qué les llama la atención esa osmolaridad alta? Pero dicen que es una solución hipotónica. ¿Qué creen que pase con la glucosa, la dextrosa? ¿Cómo pueden razonar esa parte? Aquí sabemos que el 5% es baja, ¿no? Esta osmolaridad baja hipotónica, pero de repente aparece una dextrosa al 10% y tiene una osmolaridad súper alta, 505, pero sigue siendo hipotónica. ¿Por qué creen que pase eso? Byron, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Qué te Mm, imaginas? no, esto sigo pensando que puede ser. Pues es que está hipertónica. Aparentemente está hipertónica la ¿Seguro? osmolaridad. Está Hiperosmolar, seguro que ajá, está hiperosmolar, hiperosmolar, pero pero no sé cómo es que le puedes, o sea, cómo es que tiene efecto hipertónico. acuérdense de algo. Por la Sí, dextrosa, pues sí, acuérdense que la dextrosa ingresa a la célula, ¿sí? Digamos que viene la parte intracelular. Pero la dextrosa, sí, obviamente en su conformación de compartimentos, mientras yo más dextrosa le ponga, va a haber mayor cantidad de soluto, en este caso glucosa, dentro de la célula, ¿sí? Sin embargo, acuérdense que la glucosa atrae consigo agua. 5 gramos o al 5% probablemente no me cause tantos efectos en términos de osmolaridad y de tonicidad. Pero si yo añado por encima de 10, miren cómo cambia la osmolaridad de forma brutal. Porque la glucosa, al introducirse a la célula, genera un ambiente hiperosmolar. Pero la célula, en vez de tratar de compensarse en líquidos, lo que trata la glucosa es de atraer agua desde el extracelular. Acuérdense que la molécula de glucosa tiende a ser mayor cantidad de ósmosis, ¿sí? Y esto genera de que la célula se hinche. Por lo tanto, por eso es una solución hipotónica. Yo voy a tener en el extra, o en el intra, o en el intra luego, mucho contenido de glucosa, y eso está bien. Pero lamentablemente, por la oxidación de la glucosa dentro de la célula, yo voy a arrastrar hacia mi lado la glucosa agua y por lo tanto la célula llega a tener hipotonicidad, es decir, hinchazón. Y por eso es que si yo aumento a 20%, a 30, 40, 50%, tengo más glucosa, mayor osmolaridad dentro de los compartimentos, sobre todo el intracelular, pero voy a tener mayor arrastre de agua adicional. Y por lo tanto, sí, es un estado hiperosmolar, pero es hipotónico, porque la célula no compensa y se hincha. ¿Comprendieron esta parte? Daniela, que estás por ahí, tal vez. Mateo, Evelyn. Todo bien.
¿Está claro esta parte? Hipotónico, hiperosmolar. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ok. En esta solución salina hipotónica, miren que la osmolaridad es baja y obviamente la tonicidad va a seguir estando baja. Miren que yo les mencionaba del ejemplo de 0,45. Si hacemos el cálculo, como habíamos hecho al inicio de la 0,9, al hacerla con 0,45 quizás la osmolaridad caiga a 154, por lo tanto es baja. ¿Sí? Si yo le sigo bajando el porcentaje a esa solución a 0,22, probablemente todo esto, a la suma y al hacer todo el cálculo, me dé una osmolaridad mucho más baja. Por lo tanto, acuérdense que osmolaridad no es igual que tonicidad. Acuérdense de esa parte. Osmolaridad no es... Acuérdense de eso. El tono no se mide, la osmolaridad sí. Y la osmolaridad va a depender de la cantidad de solutos disueltos en una solución, en un litro de solución. Solutos, solución. Tonicidad son esos cambios que van a ejercerse de los líquidos dentro de la célula. Y eso sí puede variar, va a variar. No es lo mismo el sodio que la glucosa. ¿Ya? ¿En qué lo uso? Pues obviamente para aumentar el volumen extracelular, intracelular, todas estas cosas, ¿sí? Voy a tener para corregir. Acuérdense que el sodio alto en sangre probablemente me genera un estado de hiperosmolaridad y yo necesito compensar un poco eso, ¿sí? Una célula que está hipertónica y por lo tanto yo tengo que compensar esa hipertonicidad con una solución que me genere hipotonicidad. ¿Y qué solución me puede ayudar con eso? La dextrosa, porque es una solución hipotónica. Miren, para corregir el déficit de agua libre, es decir, en una hipernatremia, cuando el sodio está muy alto en la sangre. ¿Sí? Las dos me sirven en cualquiera de estas dos situaciones, hipernatremia, hipernatremia. Sin embargo, como yo les había mencionado en este dibujito de acá, si yo le doy a mi paciente con traumatismo de cráneo por un accidente automovilístico y se golpea en la cabeza y se me ocurre a mí darle dextrosa y que yo sé que es una solución hipotónica, ¿qué creen que puedo generar en ese paciente? Eso que decía de la presión intracraneal. O edema cerebral. Ajá, eso. Sí, Eso. Entonces, en un trauma de cráneo, en una situación que genere problemas, ¿sí?, de líquidos dentro del cerebro, jamás se les ocurra dar una solución con dextrosa, porque hinchan mucho más ese cerebro, lo dejan más gordo, y eso aumenta la presión intracraneal y el paciente luego hace herniación cerebral y muerte. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario conocer que la hipotónica, si cubren esa célula, y si yo de repente ese paciente está hinchado ya de por sí, y yo le sigo dando o le doy dextrosa, lo que voy a acusar es edema cerebral. Ahí está. Y obviamente, como la dextrosa acarrea agua en los líquidos, voy a generar hiponatremia. El sodio va a estar bajo. ¿Ya? Lo mismo la solución salina hipotónica. ¿Qué me sirve en este paciente con edema cerebral? ¿Qué creen que solución me serviría para darles como tratamiento? En este paciente con trauma de cráneo, está con edema cerebral, está así la célula. Ya sabemos que no dextrosa porque causa más edema cerebral, porque es más hipotónica. ¿Cómo lo trataría mi paciente? ¿Qué le indicaría yo? ¿Qué tipo de solución? O sea, podría ser una hipertónica, pero también no sé si puede ser una isotónica como para que le regule.
pero de Ya. preferencia la hipertónica. Perfecto, perfecto. El estado de isotonicidad probablemente tú puedas dar un líquido de mantenimiento en edema cerebral o una solución isotónica. No pasa nada, no hay cambios. La célula a lo mejor se va a quedar así hinchadita y a lo mejor el paciente con eso vive y está bien, no le causas más daño, porque no va a haber muchos cambios respecto a lo que ya tiene. Pero para yo tratar de sacar todo este líquido, como bien dijiste, necesito una solución hipertónica. No voy a causar que se chupe la célula, pero sí voy a lograr que de aquí llegue a estar normal. ¿Qué solución le darías? Solución salina a un 3% podría ser. Excelente, excelente. Eso. ¿Ya? Aquí están las soluciones hipertónicas. Acuérdense cuando hicimos el ejercicio, miren cuánto dio la osmolaridad. Es súper alta. Y esa osmolaridad alta, en este caso, sí se genera cambios también en la tonicidad. Y miren, si yo le doy una solución de salina más del 3 al 5, si hago el cálculo me sale una osmolaridad muchísimo mayor y probablemente sí me tenga un efecto en trauma. Por eso en el trauma de cráneo, en algún momento cuando lean, estudien eso, van a encontrar que uno de los tratamientos más importantes es, para el edema cerebral, son las soluciones hipertónicas. ¿Ya? Acuérdense de eso. Obviamente voy a aumentar todo el volumen extracelular por la cantidad de líquido de sodio, ¿sí? Probablemente también la puedo utilizar cuando tengo bajos niveles de sodio con sus compensaciones en el tiempo. Puedo utilizar una solución al 3%, tiene más cantidad de sodio, obviamente. Pero también, ¿cuál es el riesgo que yo tenga a utilizar estas soluciones de forma desproporcionada? Es decir, cuando el paciente no requiere y tú le das, cuando no necesita y tú le indicas. Acuérdense de este famoso síndrome de desmielinización osmótica. Y esto tiene mucho que ver con esto de aquí. No es lo mismo tener una hiponatremia, es decir, sodio bajo en la sangre de forma aguda, en donde los cambios adaptativos del cerebro son mucho más lentos, son mucho más rápidos, a diferencia de la hiponatremia crónica, que los cambios a lo mejor son mucho más lentos. Por lo tanto, ¿para qué viene con esto? Probablemente tú, al quererle compensar una hiponatremia aguda a un paciente, menos de 48 horas, le estés causando de forma rápida, ¿sí? Movimientos osmolares bruscos todo el tiempo, y eso no le ayude a conformar o mantener un equilibrio de regular en el tiempo. Probablemente ese paciente al inicio todo bien, pero si le valoras en 7 días, de repente el paciente empieza a convulsionar, deterioro neurológico, y es causado por este desequilibrio o este cambio osmótico brusco de las moléculas. Por lo tanto, si tienes una hiponatremia aguda, no se recomienda corregir esa hiponatremia para llevarla a la normalidad más de 12.000 equivalentes en 24 horas. Ese dato es súper fino, acuérdense de eso. ¿Ya? De 8 a 10 se dice que puede ser el rango, pero bueno, puede ser máximo 12, de 8 a 10, ¿ya? Si tú corriges, a lo mejor tienes 120 de sodio y tú dices, oh, está hiponatrémico mi paciente, le haces una muestra y está así, y dices, no, el paciente quiero llevarlo a que tenga 145.000 equivalentes de sodio, y de repente le cargas con 25 en todo ese tiempo, en un día, 25.000 equivalentes en 24 horas de sodio. El paciente quizás sí llega y se compensa y está súper bien, y buenazo, pero de aquí en 7 días que empiezan a ver los mecanismos de adaptación crónica de esa hiponatremia, ¿sí? Probablemente empiece a haber daño celular. Y ahí viene lo que se conoce como síndrome de desmielinización osmótica. La vaina de mielina que recubre todas las neuronas se destruye por los cambios osmolares. Y eso no es inmediato, eso sí demora un poco y de repente el paciente se queda atónico, convulsiona, no sabes qué le pasa y es porque anteriormente se corrigió muy rápido el sodio. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso. Cuidado con corregir el sodio muy alto. Puedes causarle síndrome de desmielinización osmótica.
¿Ya? Otras soluciones que pueden existir son estas, que es solución salina, ¿sí? Con dextrosa, hay como que la mezcla, ¿sí? Esta es una solución isotónica. ¿Por qué se dice isotónica? Porque se toma al sodio en vez de la dextrosa en los términos de cálculos, ¿ya? Por lo tanto, la solución dextrosa en solución salina, cuando ustedes la vean en la práctica clínica, es una solución también isotónica, ¿sí? Así como la de cloruro de sodio, el 0,9 sola. Existen otros, como el bicarbonato de sodio, son unas ampollas que tienen un porcentaje de 8,4. Y esto, a simple vista, como yo les había dicho, ¿cómo creen que el bicarbonato de sodio se considere? Una solución también de hiperosmolar, hipoosmolar o isoosmolar. Hiperosmolar. Miren la osmolaridad del bicarbonato. Esta es una ampollita. Se utiliza en muchas situaciones. Una de ellas es cuando estás haciendo paro cardíaco y necesitas compensar la acidosis de una forma rápida porque el paciente se te muere. Ahí puedes dar bicarbonato de sodio. En una insuficiencia renal que a lo mejor no mejore, está ahí entre diálisis y no diálisis, necesitas compensar ese buffer por alguna causa, le puedes dar. Por lo tanto, este bicarbonato de sodio no se recomienda dar en todo, solo cuando hay acidosis severa y que comprometa la vida del paciente. Miren la osmolaridad, 2000 miliosmoles por litro, es súper alto. Y si yo digo que tengo esa osmolaridad, probablemente me vaya a causar aumento en el tiempo de sodio, de glucosa y disminución del potasio por mecanismos osmóticos. Una solución muy hiperosmolar lo que causa es eso, ¿sí? Acuérdense del bicarbonato de sodio. Miren lo que dice aquí, antídoto para toxicidad por canales de sodio, antidepresivos tricíclicos, yo puedo dar es acidosis, ¿ya? Que me puede generar este tipo de situaciones. Y obviamente puedo generar, al yo darle a esa acidosis, de repente sigo compensando con bicarbonato, lo que le voy a llevar al paciente de la acidosis al otro extremo, a la alcalosis. Acuérdense de esa parte. Y sobre todo el sodio. El sodio se mueve porque es bicarbonato de sodio y también contribuye a la osmolaridad, por ende se queda en el extracelular y todo ese contenido se eleva en la sangre. Por lo tanto, yo dar esta solución o este compuesto de bicarbonato de sodio, voy a elevar también el sodio en la sangre plasmático y voy a generar hipernatremia. ¿Ya? La dextrosa en agua al 50 es mucho más concentrada, osmolaridad obviamente muy alta, pero como vimos la dextrosa al 10% es una solución hipotónica. Mientras más osmolaridad por la dextrosa, acarrea más agua y la célula se hinchará mucho más, ¿sí? Acuérdense de esa parte. Puedo dar en un tratamiento adjunto de la hipercalemia, es decir, con potasio alto en la sangre y quiero bajarle, puedo formar una solución con dextrosa más insulina y le puedo infundir al paciente y con eso puedo bajar el potasio de la sangre por mecanismos obviamente iónicos y osmolares bajo el potasio. Se conoce como una solución polarizante en el tratamiento de la hipercalemia o hiperpotasemia o potasio alto. ¿Ya? Existen también los coloides como la albúmina, como ustedes pueden observar. Sin embargo, la albúmina solo se la utiliza cuando hay situaciones muy específicas y una de las principales es el paciente con cirrosis hepática. La albúmina tiene indicación primaria para el paciente con cirrosis. ¿Por qué? Porque no sintetizas, porque está dañado su hígado y tienes que compensar esa fuga del líquido hacia el tercer espacio que se conoce como ascitis. Entonces, si tú al paciente extraes una muestra de ese líquido a nivel de la cavidad abdominal, que es ascitis, y le haces un estudio citoquímico, te vas a dar cuenta que está lleno de proteínas. Y si tú dices, no, mi paciente está hinchado, está con ascitis, está así, le voy a sacar 2 litros de líquido. Al paciente le está sacando, acuérdate, proteínas en ese líquido. Y si yo empiezo y le hago una paracentesis evacuatoria
Tú dices, le saqué 2 litros, le saqué 3 litros, soy lo máximo. Y el paciente después hace hipotensión y paro. Esas proteínas que estaban contenidas en ese líquido, ¿sí? Son propias de la síntesis defectuosa del hígado. Por lo tanto, están contenidas, están ahí, están formando un espacio. Si tú le sacas y no repones con albúmina, ese paciente va a ver cambios en presiones oncóticas hidrostáticas, va a haber descompensaciones hidroelectrolíticas y de volumen minuto cardíaco, y ese paciente va a hacer un paro cardíaco. Acuérdense de eso, ¿ya? Entonces, el coloide, la albúmina, tiene indicación primaria en la cirrosis hepática. Si vas a hacer una paracentesis, por favor, si alguien va a pinchar algún momento del abdomen por sacar líquido a un cirrótico para evacuar esa ascitis que tiene, acuérdense que todo lo que están sacando son proteínas también, y probablemente necesites compensar con un frasco de albúmina para que todo esté equiparado en el cuerpo de ese paciente, ¿ya? Obviamente es una solución con una osmolaridad un poquito elevada, pero puedes también sobrecargar de fluidos porque vas a aumentar el volumen, obviamente, al infundir esta solución. Lo que les decía, esto de almidones, dextranos, gelatinas, también se conocen como coloides, pero esto ya se ha visto que no se debe dar porque causa insuficiencia renal. Existen, pero no deberíamos dar, ¿sí? Esto no se debería dar. Y por último tenemos los electrolitos. Conozcan cómo son los electrolitos. En algún momento van a estar ustedes frente a un paciente que deben compensar el calcio porque están con sus niveles en sangre bajos, magnesio porque tiene niveles bajos de magnesio, o una paciente con preeclampsia, la impregnación para que no convulsione esta paciente y mantener niveles adecuados en la membrana celular, da sulfato de magnesio, ¿sí? Una mujer que tiene preeclampsia o síndrome de HELLP, eclampsia, el tratamiento para evitar complicaciones a nivel cerebral es el sulfato de magnesio. Esos son electrolitos que se puede dar de forma exógena. Si tengo potasio bajo en mi sangre, necesito compensar, tengo el cloruro de potasio. Si tengo el sodio bajo y necesito compensar y conformar una solución hipertónica, pues hay fórmulas para tratar de calcular eso. En algún momento se verá. Y puedo utilizar estas ampollas de cloruro de sodio en mi solución salina y conformar, dependiendo de unos cálculos, una solución al 3, al 5, al 7, al 10%. ¿Sí? Añado sodio básicamente a esa solución de 0.9. Y con eso yo voy a poder compensar dependiendo de lo que el paciente en ese momento necesite. Entonces, como resumen de todo, administrar los líquidos solo lo necesario y en la indicación correcta, ¿ya? Ya vimos lo que puede pasar con el edema cerebral con la dextrosa. Guiar la terapia con fluidos a través de parámetros dinámicos, ¿ya? Es decir, tratar de ver si el paciente requiere o no requiere estos líquidos. No todos necesitan soluciones y hidrataciones en el hospital, ¿ya? No toda la gente está deshidratada en el hospital, así que cuidado. Porque puedes sobrecargar al paciente y lo puedes hinchar, y eso sí es una complicación y una iatrogenia de los médicos. Obviamente, cuando vayas a dar líquidos, en todo sentido, tienes que monitorizar el estado volémico del paciente, es decir, cómo está su presión arterial, frecuencia cardíaca, todo el contexto hemodinámico. Y acuérdense algo que es principal. Todo esto, aunque parezca, son líquidos, son sueros, son lo que sea, es un medicamento. Y como tal, tienen efectos adversos y pueden hacer daño. Ya ustedes vieron. No todas las soluciones son como que no pasara nada, ¿sí? Y mírenlo, una recomendación actual, que todos los compartimentos del cuerpo tienen células y tienen endotelio vascular. Y el endotelio nos ayuda a mantener las funciones normales de nuestro cuerpo. Hay proteínas, ahí están los mecanismos de Starling, tanta cosa. Si yo doy líquido cuando el paciente no necesita, cuando yo ya he administrado de más,
y estoy causando sobrecarga, estoy causando edema, más allá de ese daño que ya lo estás haciendo, estás dañando también el glicocáliz que se encuentra en el endotelio del todo el nivel vascular. Y por lo tanto, puedes generar mayor disfunción circulatoria. Miren aquí a Michelin. Si yo doy líquidos cuando el paciente no necesita, puedo causar problemas no solo en edema y ya, puedo causar insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, derrame pleural, miren, todo lo que puedo causar. A nivel hepático, congestión, a nivel cardiovascular, edema miocárdico, trastornos de la contractilidad, a nivel abdominal, edema de los tejidos, aumento de la presión intraabdominal, a nivel renal, aumento de la presión intrarrenal, disminución de sobrecargamos, así como Michelin ahorita mi paciente que viene a lo mejor y eso está repercutiendo en todo su cuerpo. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Preguntas, dudas? Recording